noches a todos. Vamos a empezar con este tema que es el número 19 y vamos a ir con la segunda parte de que vimos la semana pasada. Estuvimos tratando acerca de la obra del Espíritu Santo en general y este es el tema, la obra del Espíritu Santo en general. Es la segunda parte y yo les voy aquí a compartir en la pantalla como lo hacemos normalmente, ¿verdad? Las láminas con algunos apuntes y con los textos que vamos a estar viendo, o casi todos, no están todos. Hay un par de ellos que no coloqué por ahí, pero antes de empezar con este tema propiamente, me gustaría recordarles que de lo que estamos hablando es o el tema, recordarles esto, se refiere a la obra del Espíritu Santo en general, ¿sí? Como está indicado en el texto que vamos a estar viendo ahorita, que está ahí en Juan 16, del 8 al 11, ahorita vamos para allá, pero que se está refiriendo al mundo, que las palabras del Señor aquí se están dirigiendo al mundo, ¿sí? A la raza humana. Esto es muy importante que nosotros lo ubiquemos, que no se está refiriendo a otras cosas, es decir, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en general, no se refiere a ese convencimiento o esa persuasión que trae a los creyentes cuando algo está mal, cuando algo hicimos mal, porque notamos que luego se queda esa duda, ¿verdad? No, pero es que aquí el texto dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, pero sí, o sea, es que a mí sí me convence y al otro lo convenció para venir a Cristo. Y a mí me convence cuando estoy mal y todo eso está bien porque eso es algo que hace, pero aquí el punto donde yo quiero dejar muy, muy claro es que otra vez no se refiere a esa persuasión que Él nos trae como creyentes cuando no hicimos algo que lo contristamos a Él, ¿verdad? Que nos hizo saber que no, o que nos está recordando y que nos está insistiendo por su misericordia, que a pesar de nuestra dureza, Él nos está insistiendo y nos está hablando, ¿verdad? O nos está dirigiendo, o porque yo creo que todos como hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, pues experimentamos esa gracia de parte de Dios y esa dirección que es parte de lo que nos habla aquí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente, verdad? Él dice, los va a dirigir, les va a recordar muchas cosas que están aquí, ¿sí? Los va a empoderar, etcétera. Cuando hablamos de la obra en general, no se está refiriendo a eso, no nos estamos refiriendo a eso. Cuando estoy hablando de la obra en general, tampoco estamos hablando de ese accionar del Espíritu Santo en el corazón del incrédulo cuando le estamos compartiendo el Evangelio, ¿sí? Insisto, esto se refiere al mundo, se refiere a la raza humana de una manera general, ¿sí? Porque eso es lo que está tratando el Señor ahí, a este punto. Entonces, con la ayuda de Dios, pues hoy terminaremos, ¿verdad? Este pasaje que iniciamos la semana pasada y déjenme ponérselos aquí, vamos a leerlo juntos. Dice, y cuando Él venga, convencerá. Acuérdense bien de esta palabra, que es muy importante, ¿sí? Quiere decir culpar, ¿ok? Textualmente o literalmente. Yo entiendo que, como vimos la semana pasada, se llega a traducir incluso del inglés al español, porque se acuerdan que inventamos un verbo, el de convictar, ¿verdad? Pero realmente es culpar, es presentar o es declarar culpable a alguien presentando pruebas y no necesariamente, les recuerdo, esto quiere decir que persuadió, que llegó a algún convencimiento donde, no, sí, la verdad, sí, estoy mal, porque no se está refiriendo a eso, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando, no se está refiriendo a eso, sino simplemente que te dice, eres culpable de esto, ¿sí? No debemos de perder eso de vista. Entonces, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando él venga,
va a culpar, va a declarar culpable, va a presentar pruebas de esa culpabilidad al mundo en general, a la raza humana, de que de pecado, va a culpar de justicia, va a culpar de juicio, ¿ok? De esas tres cosas se está tratando. Entonces dice el versículo 9, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo nada más quiero tomar algo así muy, muy rápido, leerles esto que no está aquí. Les mencioné que no había puesto todos los textos, pero si ustedes abren su Biblia, en el capítulo anterior, en el capítulo 15, en el versículo 22, es solamente hacerles esta referencia. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Aquí esto textualmente, literalmente, es no tendrían culpa. ¿Ok? Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Ok? Ahí sí, ya se utiliza la palabra pecado. Cuando dice la primera pecado es culpa. En el versículo 25 también insiste y dice, pero ellos, en palabras del Señor Jesús, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está, ahí me falló, no sé, que está, a ver, aquí me perdí tantito, perdón. Pero ellos han hecho esto, que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. El versículo 24, me regreso. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Aquí otra vez, esa palabra pecado se traduce literalmente como culpa. No tendrían culpa, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Entonces, esto es muy importante, nada más quería enfatizar esto, ¿verdad? Porque precisamente la primera acusación que aparece en este pasaje es, pues está ahí en los primeros dos versículos, en el 8 y en el 9, ¿verdad? Pero está esa primera acusación del Espíritu Santo al mundo, que es de pecado, dice, por no creer en Cristo Jesús. Dice, los culpará, emitirá presentará esas pruebas de que son culpables porque no creen en mí. Esa es la primera acusación. Pero viene una segunda acusación que ya está en el versículo 10, y esa segunda acusación es de justicia. Dice, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces, si nosotros perdemos de vista que ese convencer, que se traduce al castellano, ¿verdad? Que to convict o convictar, o el verbo que está puesto ahí en el griego, se llega a traducir como convencer actualmente. Nos puede causar, ¿verdad? Mucho problema a la hora de interpretarlo. Ahora, ese acusar, ese probar la culpa, repito, se está refiriendo al mundo, ¿ok? De esas tres cosas, de esa obra general que hace el Espíritu Santo, que se refiere a tres cosas, ¿sí? De acusar, de probar culpa, de pecado. Esta segunda acusación, que es de justicia, ¿verdad? Repito, se refiere al mundo. Dice, ¿por qué es? ¿Sí? Porque miren, dice, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿A qué se está refiriendo? Pues al hecho de que el Señor Jesús resucitó, al hecho de que el Señor Jesús murió y fue levantado de la muerte, y el hecho de que Él haya resucitado y que haya sido aceptado por el Padre, eso es una prueba precisamente de esa aceptación, la resurrección, muy importante. Pero fíjense bien, el Padre no solo lo aceptó a Él, sino aceptó toda la obra expiatoria, toda la obra fue aceptada como perfecta, como completa y como suficiente. Es decir, todo lo que el Señor Jesús hizo ahí en la cruz fue aceptado por el Padre, ¿sí? ¿A favor de quién? De nosotros.
¿Quién da prueba de eso? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál es la prueba fehaciente otra vez de que Cristo Jesús fue aceptado, de que la obra expiatoria de Cristo Jesús fue aceptado? Que el Espíritu Santo fue enviado. Ahora, eso nos abría la puerta para el ser justificados, para el ser declarados inocentes, ¿sí? Por eso en Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, ¿sí? Dice, y resucitado para nuestra justificación. Otra vez, yo me voy, y él les dijo a los discípulos, miren, yo me voy a ir, ustedes ya no me van a ver más, pero ¿cómo? Si yo me voy a ir al Padre, yo regreso, yo voy a morir y me voy a casa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en esa resurrección que vemos al Señor como nuestra justificación, es decir, como el que nos hace justos, como el único que nos puede presentar inocentes delante del Padre. Es en esa resurrección precisamente que el Padre está declarando esto. Es como una declaración, vamos, no está en las escrituras tal cual las palabras que puse ahí, pero es como el Padre diciendo, estoy satisfecho con lo que hizo mi Hijo cuando lo resucitó. Y ese es un tema que trata también en el libro de los Hechos y que trata a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero en Hechos es enfático, ¿verdad? Como el hecho de que esa resurrección fue resucitado, repito, porque lo que ofreció fue aceptado. Y es, repito, aquí el Padre diciendo, estoy satisfecho con lo que hizo mi Hijo, ¿sí? Mi ley ha sido satisfecha, mi ley ha sido servida, la paga del pecado es muerte, sí, pero ¿la muerte de quién? Pues del impío, sí, pero alguien cumplió la ley, alguien vivió de una manera impecable, cumplió la ley y sin embargo murió en lugar del pecador. Entonces ha sido servida y en otras palabras está diciendo, no hay nadie que pueda traer una acusación al que cree en mi Hijo. No hay nadie que pueda traer al que justifica a mi Hijo, el que pone su confianza en mi Hijo, ya no hay ninguna acusación. A eso se refiere en Romanos, ahí en el capítulo 8, cuando dice que no hay ninguna acusación para los que están en Cristo. Eso no es ninguna excusa para cuando dicen, ay, no, a mí no me andes condenando, a mí no me andes diciendo nada porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No se está refiriendo a eso. Cuando se está refiriendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es por cuanto hemos sido justificados, por cuanto hemos sido declarados inocentes, por cuanto la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros, nos ha sido acreditada, ¿sí? A favor nuestro. Es decir, Él tomó nuestro pecado y hace ese intercambio, hace esa sustitución en donde Él tomó nuestro pecado, lo llevó en la cruz y Él ahora nos pone su justicia de tal manera que es perfecta, de tal manera que cuando el Padre ve a Raúl, no ve la justicia propia de Raúl o los intentos de Raúl, ¿verdad? O de usted, póngale su nombre ahí, sino ve la justicia de Cristo. Eso es bien tremendo y eso es muy, muy poderoso. Entonces, yo espero que vamos bien hasta aquí, pero la prueba más grande de esa aceptación de Cristo como nuestra justificación, si es en parte está la resurrección, pero fue la venida del Espíritu Santo. Es esa evidencia de que fue aceptado, esa evidencia de que la obra expiatoria fue completada. Estamos aquí. Entonces, eso es muy importante. Ahora, después de que el Señor ascendió a los cielos, porque debemos de recordar esto que está ahí en los Hechos, ¿verdad? Él les dijo, miren, ustedes no se vayan, ¿verdad? Esténse ahí en Jerusalén, yo voy a ir con ustedes. Y si recordamos, el Señor después de resucitado apareció con ellos, estuvo con ellos por 40 días. Impresionante. ¿Sí? Y dice, dando pruebas indubitables, dice Lucas, dando pruebas que no dejaban lugar a dudas de que el Señor estaba vivo, de que el Señor había resucitado y les estuvo hablando y les estuvo ministrando y quién sabe qué tantas cosas maravillosas les estuvo hablando a lo largo de todo ese tiempo, pero después ellos vieron cómo ascendió a los cielos y cuando ascendió a los cielos, ¿verdad? Después de que él ya ascendió a los cielos, entonces fue en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo, que él vino, acusaría, pónganme atención aquí, acusaría al mundo, mostraría al mundo la necesidad de justicia, ¿sí?
y que esa venida precisamente del Espíritu Santo en Pentecostés hace la declaración, hace un pronunciamiento que solo hay un camino de justicia y ese camino solamente es Cristo. No cabe la justicia propia. Yo espero que vayamos bien hasta aquí. Es decir, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en primer lugar? ¿Verdad? La primera acusación es de pecado. ¿Ok? ¿Por qué de pecado? De culpa, ¿verdad? Viene a culparnos. ¿Eres culpable? ¿Por qué? Porque no hemos creído. Pecado de incredulidad. Sí, pero después dice que viene y nos hace culpable y nos acusa que se necesita una justicia que no se puede encontrar esa justicia sino solamente en Cristo Jesús. En otras palabras, la obra general del Espíritu Santo es acusar que nadie puede establecer justicia por sí mismo mediante el cumplimiento de la ley, ¿sí? Que nadie puede, no, yo me voy a portar también, yo voy a cumplir esto y sí, así, así es. No pasa nada. El ser humano, el mundo, en este caso, el mundo traspasó esa ley, el mundo es culpable. ¿Sí? Entonces, no se puede establecer justicia por un medio o por medio de un esfuerzo moral, de un esfuerzo que nosotros estemos haciendo. Él es nuestra justicia, mis amados. Él es nuestra justificación. Dice que Él es el que nos justifica, que Él es nuestra justicia y el que nos justifica, pero también Él es nuestra paz, justificados pues para con Dios, ¿verdad? Justificados pues tenemos paz para con Dios, justificados mediante la fe. Tenemos paz para con Dios, que Él es el camino de Dios para esa justicia y la justicia que Dios nos da es la justicia de su propio Hijo, no es la justicia de ningún otro hombre, no es la justicia de absolutamente nadie. No, bueno, es que Moisés, no, es que Abraham, como en este caso los judíos se amparaban en eso, es que Abraham hizo tantas obras. Sí, Abraham ha sido tan bueno que todas sus obras delante de Dios alcanzan para cubrir a toda su descendencia. Y por supuesto que no es así, por supuesto que nada que ver con eso, porque la salvación no se hereda, tampoco se gana. El Señor la imputa, el Señor la otorga, la da, es un regalo inmerecido para todo aquel que cree. ¿Sí? Para todo aquel que cree. Y esto es muy, muy importante tenerlo, porque la justicia que obtuvo el Señor Jesucristo, ¿sí? Es lo único aceptable. Y el Espíritu Santo precisamente proclama eso. El Espíritu Santo precisamente acusa de eso a quién, al mundo. Yo espero que estemos más claros ya con eso, porque cuando el Espíritu Santo fue enviado, estaba diciendo, el Espíritu Santo estaba proclamando que Cristo y que solamente Cristo puede hacer justo al pecador. De pecado, de justicia. Solamente Cristo, solamente la justicia que Dios acepta está en Cristo. Es decir, solamente Cristo puede justificar al que cree en Él. ¿Ok? Ese es un tema central, mis amados, a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ese es un tema esencial a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Empezando, si lo vemos desde los Hechos, ¿verdad? A partir de la venida del Espíritu Santo, turrún, todas las epístolas, ¿verdad? Hablan acerca de eso, tratan acerca de eso. ¿Ok? Ay, se me fue perdón. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Fíjense lo que le está diciendo, es la iglesia. ¿Por obra de quién? ¿Por nuestras obras? ¿Por lo que nosotros hicimos? No, dice, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. Él es nuestra justificación, Él es nuestra paz, pero dice que Él se hizo, sí, para nosotros justificación, santificación, redención. ¿Okay? Entonces, nada en absoluto, nada proclama tanto su poder, nada proclama tanto su plenitud, ¿sí? Como la venida, como el descenso del Espíritu Santo enviado a la iglesia, precisamente en el día de Pentecostés. Entonces, yo espero que vayamos bien hasta aquí, que vayamos claros con esto,
¿verdad? Que el Espíritu Santo pondría culpa, presentaría evidencias de culpa. No es de que se iba a poner de acuerdo, no es de que los iba a hacer llegar a la conclusión de que, ay, sí, todo está bien, sí soy pecador. No, es una acusación, y también viene esa acusación de que nadie puede lograr su propia justicia delante de Dios, sino que esa solamente está en Cristo, por cuanto Él fue al Padre, ¿sí? ¿Está bien? Por cuanto Él fue al Padre, es decir, necesitamos justicia, necesitamos ser justificados. Ahora, aquí vamos, ¿verdad? Porque ya aquí vamos ya precisamente a la tercera acusación que está en el versículo 11. Esa tercera acusación que está en el versículo 11 es y de juicio. ¿Ok? Esa tercera acusación es de juicio. Dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esta declaración hecha por el Señor Jesucristo, pues puede confundir a algunos. Ahora, recuerden por enésima vez, ¿sí? Que se está dirigiendo al mundo, ¿ok? Que iba a convencer de pecado, de justicia, pero también dice de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué dice que la venida del Espíritu Santo condena al mundo? ¿Sí? Que lo acusa de este juicio, porque el príncipe de este mundo, escuchen bien, que es Satanás, ha sido juzgado como el resultado de su obra. Es decir, no es de que, bueno, pues vamos a esperar para un determinado día cuando él va a ser culpable y a ver si se le va a encontrar. No, no, no. Eso ya está decretado. Es cuestión nada más de tiempo para que se lleve a cabo, para que se ejecute esa condena, pero ya está juzgado. ¿Sí? Ya está juzgado. Por eso, miren, yo no sé si a ustedes les ha tocado a alguien por ahí, pero yo he escuchado un par de enseñanzas, ¿verdad? Uno de ellos, bueno, creo que los dos eran costarricenses, una hermana, ¿verdad? O prima, no sé, y otro primo o hermano de Drácula, no sé, pero que pero que decía, no, es que Dios es tan bueno que debemos de incluso orar por Satanás para que se arrepienta. Dices, qué tontería, ya fue juzgado. Es decir, el Espíritu Santo ya ha venido, ya pone esa condena sobre el mundo porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos otra vez. Que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la prueba final, la prueba evidente de la derrota de Satanás y del juicio que ya fue pronunciado contra él. ¿Sí? O sea, ese juicio ya fue pronunciado contra él. Y el Señor Jesús habla acerca de su muerte. Muchas veces habla acerca de su muerte. Antes ahora sí que de la última cena, el Señor les estaba hablando, ¿verdad? De la gloria venidera, les estaba hablando de cosas impresionantes, gloriosas, ¿verdad? Y los discípulos por acá peleándose entre ellos, ¿quién sería el mayor? Entonces, no es una sola vez que el Señor habló con respecto a su muerte y al efecto y a las cosas que se lograrían con su muerte. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, habla acerca de eso. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Fíjense bien, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se está refiriendo a esto? Se está refiriendo a la muerte con que él iba a morir. Vamos a versículos 32 y 33. Dice, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Sí? Evidentemente es a todo el que cree en mí. ¿Sí? Pero si yo soy levantado de la tierra, acuérdense, más adelante les dice de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me van a ver más, ustedes no me volverán a ver. Pero aquí les está diciendo previo a eso, los voy a traer a mí. Dice, pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Y también esto es ser levantado de la tierra, es de que estaba
clavaron en la cruz, así, pero hicieron esto, lo levantaron, ¿ok? O así, si lo estoy viendo de frente, así, levantaron, la cruz quedó por arriba, no quedó acostado él sobre la tierra, fue levantado, pero también regresó al Padre. Entonces esa declaración también la hace el apóstol Pablo, fíjense, qué tremendo. Hace esa declaración allá en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Que indica una profecía cumplida, porque se hablaba acerca de que el Mesías vendría y que el Mesías moriría. Dense una vuelta por Isaías 53. Es impresionante la descripción que hace del Mesías, ¿sí? Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo lo declara así, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él o en la cruz, ¿sí? Así es como se lee. Entonces, ¿qué es lo que esto indica, mis amados? Que la muerte de nuestro Señor en la cruz, su resurrección, su asunción, es decir, cuando Él ascendió a los cielos y el hecho de que Él envió a su Espíritu Santo, fue la proclamación de la derrota de Satanás. ¿Ok? Entonces, cuando Él venga, dice, y cuando Él venga, convictará, llevará, traerá, pondrá la culpa, presentará la evidencia, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, y yo sé que estoy siendo reiterativo, pero para que no queden esas lagunas, ¿verdad? Que, como dijimos en un principio, luego es que, no, bueno, pero es que a mí sí me convenció de esto. Es que no se está refiriendo de eso. Es cómo trae esa culpabilidad de toda la humanidad y que es la evidencia que está presentando. Y bueno, en este caso es, al venir el Espíritu Santo, es la evidencia de que Satanás ha sido derrotado. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Porque ciertamente dice la Escritura que nosotros debemos de resistir al diablo, ¿sí? Porque él tiene un nivel de autoridad, pero escuchen bien, él ya fue vencido. Tampoco es como se dice, no, ya es como un león sin dientes, ya no hace nada, pónganmelo aquí porque él ya fue derrotado. Él fue derrotado en la cruz, pero nosotros tenemos que resistirlo, ¿sí? El Señor ya nos trasladó, cuando hemos creído, ya nos trasladó de un reino de muerte, es decir, cuando estábamos, y ahorita voy a entrar más para allá, de estar bajo el dominio de Satanás, ¿sí? Hemos sido trasladados a un reino de luz o al reino de su Hijo, ¿verdad? En donde ahora Él gobierna en nuestro corazón. Y esto es muy importante de que tengamos en claro, porque, mis amados, Satanás es el príncipe de este mundo y Él gobierna en los corazones de aquellos que no han sido regenerados. Él gobierna en los corazones de aquellos que no han sido redimidos. Él gobierna en los corazones de aquellos que no han nacido de nuevo. Y escuchen bien, trae una ceguera a sus mentes y trae una ceguera a sus corazones de una forma impresionante, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en segunda a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, está encubierto, ¿sí? Tiene un velo, si no lo pueden ver, sí, ahí está el evangelio, pero si todavía hay un velo aquí encima, si todavía no lo pueden ver, dice, eh, si el evangelio está velado, para los que se pierden está velado. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no creen, los que no ponen su confianza en Cristo, los que escuchan el evangelio y no ponen su confianza en Cristo, ¿verdad? Y han sido acusados de pecado, han sido acusados de justicia, pero muchos de ellos dicen, pues yo ¿qué? O yo tengo mi religión, o yo no la necesito, o yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona, o sea, yo no le hago mal a nadie, al menos no intento hacerlo. Y ese es el común, es más, hasta practico yoga, tengo un cierto nivel de espiritualidad, hago mejores obras que muchos que se dicen cristianos. Y sí es cierto, eso pasa también, pero no han puesto su confianza en Cristo y son culpables de pecado. ¿Están viendo? Son culpables de pecado.
por las palabras que el Señor dijo, por las obras que el Señor dijo, y ahora el Espíritu Santo viene y muestra esa culpabilidad. Por eso dice que para los que se pierden está velado. Y fíjense bien, en esos en los que se pierde, en esos que se pierde, dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿sí?, ha cegado el entendimiento de quienes, aquí lo aclara, de los incrédulos, de los incrédulos. Para qué les ha cegado el entendimiento? Que no puedan ver, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Wow. Entonces Satanás fue juzgado, él fue condenado en la cruz y el Espíritu Santo acusa al mundo de esto. Escuchen bien, no lo persuade, lo acusa de que es culpable de este juicio. Entonces, ¿qué es lo que todo esto quiere decir? Bueno, que Satanás ha sido encontrado culpable en este juicio, que las obras que él hizo ya fue encontrado culpable, pero también que son culpables todos los que él están de su lado, ¿sí? Todos los que él tiene cegados, todos sobre aquellos quien él gobierna en sus corazones, ¿sí? Quienes están sin Cristo, como lo mencioné ahorita, quienes no han sido justificados, que ellos serán juzgados y serán condenados juntamente con él. Escuchen bien, Satanás ha sido juzgado, su juicio ya está declarado. El ser humano tiene esperanza hasta que está vivo. Aunque está en condenación, Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Ese es el coraje que Satanás tiene en contra del género humano, en contra de la raza humana, en contra del mundo, ¿sí?, de la raza humana. Porque Dios le proveyó al ser humano de un Salvador. Es una promesa impresionante. Y sí, que habla de que Satanás lo iba a lastimar, pero habla de que el Hijo de Dios, el que vendría, el Mesías, le iba a aplastar la cabeza, es decir, lo iba a rematar. Satanás ha sido juzgado y ha sido condenado. Y qué lamentable, ¿verdad? Y hay de aquel que deja este mundo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay de aquel que deja esta vida y que no se ha puesto en paz con Cristo, que no ha hecho las paces con Dios por medio de Cristo, que no ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de su pecado, para recibir esa justicia y para ser librado de ese juicio, ¿sí? Entonces, todos aquellos que dejen esta vida sin Cristo serán juzgados y serán condenados juntamente con Satanás. Entonces, pónganme atención, no hay espacio para la neutralidad, ¿eh? No hay espacio para ser neutral, ¿sí? O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No hay más. Ay, pastores, que eso se oye muy feo, se oye espantoso, pero a eso vino el Espíritu Santo, a mostrarle esa culpa a la humanidad. Por eso corramos a Cristo, atendamos al llamado de Cristo, atendamos ese llamado que Él dice, arrepiéntanse, 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 vengan a mí, pónganse bien. Ay, ¿de qué me voy a arrepentir? De su incredulidad. Dejen de pensar que no serán juzgados, lo serán. Solamente hay dos lados. No hay manera, entonces, de tener una, o de que haya una doble situación, ¿sí? O una doble postura. Entonces, mis amados, fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Escúchenme, ya nos estamos yendo para el final, ¿sí? Pero fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, precisamente esa prueba final de lo que hemos dicho, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que su obra fue aceptada y que con esa obra redentora es suficiente para salvar, escuchen bien, del dominio de Satanás a todo aquel que cree. Y no ser arrastrado juntamente con Satanás en el juicio que él ya tiene, ¿sí? Sino que todo aquel que cree sería justificado, que no sería condenado juntamente con el príncipe de este mundo. Entonces, la Gran Comisión deja muy, muy en claro quién está a cargo y quién tiene toda la autoridad. La Gran Comisión nos lo dice. En Mateo 28,
18 y 19. Se los voy a leer porque no se los puse aquí. ¿Sí? Qué mal me vi, ¿verdad? Pero está bien, busquen ahí en su Biblia. Mateo 28, 18 y 19 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque él dice, toda autoridad me ha sido dada, no solamente en el cielo, pero ya también en la tierra. Oye, pero Satanás, ¿qué no es el Dios con D minúscula? ¿Qué no tiene él qué no gobierna él aquí en el mundo? No, ya no. Él tiene un cierto nivel de dominio. ¿En dónde está el dominio de él? En los que no creen. ¿Ok? Pero por encima del que cree y del que no cree está el Señor. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria. Escuchen bien, cuando fue la tentación en el desierto, ustedes recordarán, Satanás le tentó con algo. No me voy a meter ahorita por ahí porque es muy largo, pero simplemente es así como una nota adicional que ustedes pueden hacer de cuando él fue tentado. Una de estas cosas le dijo Satanás, no tienes que ir a la cruz. En otras palabras, yo te puedo dar este dominio, porque es todo el dominio sobre este mundo, a mí me ha sido dado. Yo se lo doy a quien yo quiero. Yo te puedo dar este dominio. ¿Sí? Entonces no tienes que seguir con tus cosas, Jesús. Simplemente póstrate. Simplemente inclínate a mí. Simplemente dobla la cabeza. Simplemente hazte a un lado. ¿Sí? No intervengas. Qué tremendo, ¿no? Y en otras palabras, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú a mí no me das nada, yo te lo voy a quitar a ti. Porque nos dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 2, que Jesucristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿En dónde fue la muerte de Cristo? En la cruz. ¿Sí? Él es nuestra justicia, como mencionamos hace un momento. Entonces, terminamos con esto, mis amados. Terminamos con esto. Precisamente en el día de Pentecostés. ¿Por qué se marca? ¿Por qué he repetido cualquier cantidad de veces Pentecostés? ¿Sí? Porque Pentecostés es lo que marca el descenso, es cuando marca ya la era de la iglesia, es cuando el Espíritu Santo vino, es el descenso del Espíritu Santo. Pues eso fue una gran proclamación del efecto que tuvo, ¿sí? Que el mundo nunca sería el mismo otra vez. Y nunca sería el mismo otra vez como el resultado o por el resultado de lo que el Señor hizo sobre esa cruz. Y no hay neutralidad. No hay algo neutral, ¿sí? Leemos, les leo nuevamente y termino con esto. Juan 16, versículos del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá o culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgada. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos el tema de hoy. Vamos a pasar pues a la sobremesa. Si les parece bien, si tienen preguntas, vamos para allá.